Hoy es sábado 15 de noviembre, comenzamos la grabación. Antes de comenzar lo que va a quedar grabado, nosotros tenemos un tiempo de adoración con canciones, eligiendo algunas letras y con la oración de los hermanos que aquí están. Y algo que yo veo en las personas cuando nos piden oración. Estamos orando por muchas personas, tanto que cuando comenzamos este tiempo de orar por personas, en estas placas de un PowerPoint, como lo que nosotros exhibimos en una pantalla para que cada uno nos acompañe cuando leemos los versículos bíblicos, comenzamos con una placa de personas. Hoy tenemos 3 placas. Y casi les diría que el 90% de esas placas son personas que están enfermas, que tienen hoy una enfermedad, que muchas veces sin querer las iglesias, por tener muchísimas actividades, lo cual respetamos y valoramos porque sabemos que mucha gente ha conocido al Señor a través de muchas actividades, nos hemos olvidado del principio de sanar a nuestro pueblo, de que nuestra grey está enferma, de que necesitan orar y ver resultados, como es el título de la prédica de hoy. Pero hoy queremos ver cómo orar para ver resultados, porque orar todos lo hacemos, algunos lo hacen para quedar bien, como los fariseos que decía Jesús, que en la plaza se llenaban de muchas palabras, pero en realidad eran palabras vacías, sin contenido. Jesús nos enseña, y le enseñó a su hermano Santiago. Hay una de las cartas del apóstol Santiago, hermano de Jesús, que le escribe a las iglesias. Estas cartas, que se han podido recuperar después de casi 200 años que se escribieron, son muchas veces respuestas a las preguntas que las primeras iglesias cristianas comenzaron a hacer, ¿sí? Miren, Jesús nos enseña muchas cosas. Jesús nos perdona muchas cosas. Miren, pero hay algo que Jesús condena, que es la hipocresía. A ver, antes de empezar a orar, vamos a tocar este tema, pero así, muy cortito, y espero que el Señor me dé la habilidad de resumirlo en palabras. Miren, Jesús no tuvo problema con las prostitutas, con los cobradores de impuestos, se sentó en su casa a comer, con los pecadores, porque él dijo que venía a sanar a los que estaban enfermos. Una de las cenas que Jesús hizo en la casa de Simón, una mujer le lavó los pies con las lágrimas y con su pelo. Y el dueño de casa dice, pero si este fuera profeta, sabría quién es esa mujer. Y él le dijo que como dueño de casa no lo recibió con un beso, no le lavó las piernas, los pies, no los saludó. Hasta con la mujer samaritana. 5 maridos has tenido y el que tiene hoy no es tu marido. No la juzgó, no le dijo, jaja, y esto que te pase porque mirá vos, mirá por todos los lados que has andado. Hoy la gente dice, sos una loca bárbara. Y esto es la parte de la Biblia cordobesa. Ni siquiera con la mujer adúltera. Cuando la estaban por matar a pedrada, él no la juzgó, no le dijo, querida, vos mirá lo que anduviste haciendo, pero condenó a alguien, a los hipócritas, sepulcros blanqueados, hijos del diablo, hijos de Belcebú. ¿Por qué? ¿Qué condenó? Esto de ponerse a orar, ¿no? Y hoy venir delante de la gente, clamar, y después no le escuchemos la boca, porque de esa misma boca con la que oró y adoró al Señor sale cada cosa. Eso sí lo condena. Por eso, cuando nosotros comencemos a entender que todo lo que sale de nuestra boca puede ser para vida o para muerte, vamos a comenzar a orar, y orar es hablar, decirle al Señor, Señor, hoy estoy mal, hoy me siento triste, hoy estoy bien, me siento animado. Fíjense que acá dan algunas instrucciones.
Acuérdense que estas instrucciones fueron cartas a las iglesias perseguidas por el poder de Roma, que en aquellos años era la vida y la muerte. O sea, acá no había, bueno, venir la semana que viene. No, esto era vida o muerte. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, en los versos 1 y 3, le dice así: ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a grito por las calamidades que les vienen encima. ¿Cómo es esto? Dios en Mateo nos dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. En Deuteronomio nos dice que Él nos dio el poder para hacer riquezas, y Santiago acá condena a los ricos. ¿Por qué? Y vamos a ver el por qué. Son todas estas contradicciones que tenemos que ir sacando de nuestra vida. Porque esas personas que conocieron al Señor comenzaron a adorar más al dinero, a las riquezas, que a Dios. Y Dios en toda la Biblia nos recuerda que Él es un Dios celoso, que Él no tiene problema con las riquezas, tiene problema con aquellos que adoran las riquezas y no lo adoran a Él. Y fíjense lo que les dice: se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla, sus vestidos, todas sus riquezas no valen nada, porque cuando llega la hora nos vamos con lo que tenemos puesto. Por eso su ropa se la comió la polilla, da lo mismo. Todo lo que fue en su riqueza se pudrió. Hay un economista que cuenta un cuento muy bueno, hoy lo recordaba, porque dice que él sube a un taxi y el taxista le dice que la herencia es una economía mal calculada. Y cuando él se lo dice a su maestro, a Juan Carlos de Pablo, él le dice: no, mirá, esto lo dijo otro economista que dijo que cuando uno deja herencia es porque ha calculado mal, ha vivido toda su vida amarrotado, juntando para que después la disfrute otros. Y hemos visto muchas veces familias que el que generó las riquezas dejó para todos sus hijos, pero sus hijos tuvieron ¿qué? Y bueno, o la incorporación de matrimonios que comenzaron a desparramar o despilfarrar todas esas riquezas. Finalmente, como dice acá, sus riquezas no valían nada, su ropa se la comió la polilla. Y se ha oxidado su oro y su plata, dice Santiago. Bueno, yo voy a decir algo: químicamente el oro no se oxida. El oro es un metal tan noble que sigue brillando a pesar de los años, el oro puro. Y la plata tampoco se oxida. La plata es un metal que frente al azufre que hay en la atmósfera se puede poner negro, pero no se oxida. Ese óxido, dice Santiago, dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas, y eso que estamos en los días finales. Está bueno leer, yo lo voy a enseñar en algún momento, a Mateo 27, a donde habla de cómo van a ser los días finales. Todo lo que vio Daniel y todo lo que el Señor dejó dicho. Recién justamente hablábamos de algunas sectas, aquí con los hermanos antes de empezar la reunión, y hay una que está enloquecida en conocer el día, y me escribieron y que iban a ser ahora en octubre, pasó octubre. Algunos que iban a ser el año 2000, pasó el año 2000. Y así, pero cuando ustedes leen la palabra en Mateo, dice que nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles, solamente el Padre. Con lo cual Jesús dice: ni siquiera yo, muchachos, yo que estoy al lado de ustedes acá en la tierra, no tengo idea de cuándo mi papá va a decir que es el día. Pero desesperados por encontrar y creer que eso habla de la salvación. Jesús vino a instaurar esa salvación, ¿sí? Nosotros tenemos que respetar la ley, porque la ley, espero poderlo explicar rápidamente, la ley no vino para condenar a la gente, porque nadie puede cumplir los estándares de la ley, nadie, sino vino para señalar nuestros pecados. Por eso Jesús dice: yo vine a dar un tiempo de salvación y un tiempo de gracia, pero no a borrar la ley. ¿Por qué? Porque esa ley les va a recordar todos los pecados de su vida. Yo vine solamente a dar un tiempo de gracia que se va a agotar y que en un momento, con la segunda venida, ese tiempo va a cerrar. Ya vamos a leer lo que
a Jesús le hacen leer más adelante para que veamos ese punto. Me lo voy a reservar para unos minutos más. Santiago sigue diciendo en el verso 9 que no se quejen unos a otros, hermanos, o sea, no divulguen uno contra el otro, más o menos. Yo esto lo traduje de la Nueva Versión Internacional, de la Nueva Traducción Viviente, para que no sean juzgados, o sea, no juzguemos a otro para no ser juzgados nosotros, no digamos que otro es así o es así, porque también Dios no va a juzgar con las mismas palabras que salen de nuestra boca. Porque el juez dice, ya está a la puerta. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis 3:20? Yo estoy a la puerta y llamo. El que escucha mi voz abre la puerta y yo... Bueno, recién hablábamos de una de las sectas, como los mormones, que tienen en su templo una puerta por donde dicen que va a entrar el Señor. Están hablando de esa puerta. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. O sea, cuando estamos tristes, Señor, dame fuerza. La verdad, Señor, que estoy cansado, estoy agotado, las cosas no me salen, voy por la vida, trabajo y no veo los frutos. Alguien me escribió por privado, mirá, no me falta, pero trabajo y llego con lo justo a fin de mes. Pago todo lo que tengo y me quedo sin un peso. Yo estuve ahí, yo sé lo que es estar ahí. Es más, con Esther lo sabemos, porque nosotros tuvimos muchos empleados en nuestra empresa, en nuestra constructora, y los días viernes, yo le había puesto de nombre San Viernes, pagábamos. Y llegábamos acá y no teníamos qué comer. Las tarjetas al rojo vivo. Yo estuve ahí, yo sé lo que es trabajar y no tener. Y cuando decidimos buscar abiertamente al Señor, ustedes miren, no hay nadie que me pueda convencer, porque lo hemos vivido acá, jamás nos falta. Yo cerré las puertas de mi empresa hace 10 años, de mi constructora. Llegamos en los últimos 5 años de esa constructora prácticamente a pagar más de lo que nos entraba. Íbamos para atrás. Vendimos todo lo que teníamos, propiedades, camiones, vehículos, bocat, camionetas, todo para indemnizar a la gente, pagar y bueno, ver de comenzar lo que hoy Dios nos está haciendo hacer. Hoy yo estaría viajando a China, pero el Señor postergó el viaje. No lo hicieron las personas. Sí, la vicegobernadora tenía dificultades después de las malas elecciones que se han hecho acá en la provincia de Córdoba, con el gobierno oficialista, por supuesto. Y postergó también algunas cosas, pero Dios, dije, Señor, qué bueno, porque si hubiera ido, gloria a Dios, no viajamos, gloria a Dios, porque la paz que siento por haber ido es la misma paz que siento por no haber ido. ¿Por qué? Porque estamos comenzando un tiempo a donde hoy el Señor nos permite hacer actividades que ni siquiera teníamos en nuestra mente poderlo hacer. Y sigue diciendo, en el verso 13, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Eso es lo que venimos a hacer acá. Que si a veces el ánimo no está bueno, lo mismo cantamos. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los líderes de la iglesia, en otra versión dice a los ancianos de la iglesia, para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Todo aquel que quiera tener aceite ungido y consagrado, nos lo trae, oramos. Hay en Éxodo un aceite que el Señor les hace preparar, que tiene algunas especies aromáticas y demás. ¿Por qué? Porque la oración del justo, en aquel momento, como dice la palabra del Señor, no estaba consagrada como está hoy con la venida de Jesús. Él vino a que nosotros hoy, la herramienta con la que tengamos no sea ni matar un cordero, ni rociar con la sangre del cordero el altar, ni expiar nuestros pecados a través de la sangre de un animal, ni siquiera tener un aceite consagrado con especias.
las especias aromáticas, esto también en la parte de la Biblia cordobesa, es porque no había dónde bañarse en el desierto. Había que ungir a la gente, y con muchas especias aromáticas. Hoy, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de higienizarnos bien, porque el aroma no es lo que trae la bendición. Lo que trae la bendición es la oración. Esa es la herramienta. Por eso es tan importante aprender a orar, pero también orar y ver los resultados. ¿Saben por qué? Porque muchos están cansados y dicen, no, pero yo estoy harto, porque a mí siempre me pasa lo mismo, trabajo y no llego a fin de mes, como les contaba recién. Pero ¿y cómo oramos? ¿Cómo es nuestra vida para poder orar? Dice en el verso 15, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, sus pecados le serán perdonados. Es una oración para pedir perdón por nuestros pecados. Recién le escuchaba a Paola diciendo estas palabras, también Esther las repitió. Por eso dice el verso 16, confíense unos a otros sus pecados y oren unos por todos. Hoy hemos orado por los que están aquí y por los que no están y por los que van a escuchar esta oración, esta prédica y esta enseñanza. ¿Para qué? Para que sean sanados. ¿Sanados de qué? ¿Solamente su cuerpo? Miren, nosotros podemos sanar nuestro cuerpo en una oración. De hecho, Jerónimo ha tenido algunos episodios hoy de dolor de muela y enseguida pudimos orar y eso, el Señor es tan bueno. A veces yo estoy enseñando cómo orar y ver resultados, pero hay personas por las que ustedes van a ver que van a orar y esto es como tirarle perla a los chanchos, dice la palabra de Dios. Y acá tengo un nieto que se me está durmiendo, porque se relaja totalmente. El ruido del grillo, es un grillo que entró a la iglesia. Bueno, hay una señora por la cual el Señor me pido que me dé la gracia para poderla seducir con la palabra de Dios. Yo hace unos meses la vi, la encontré, ella trabaja en una panadería. Y le pregunté qué le pasaba, porque yo sentí en mi espíritu que no estaba bien y me dice, me acaban de diagnosticar cáncer de mamas. Bueno, el nombre está en la oración, por eso no lo voy a repetir. ¿Querés que oremos por vos? Bueno, sí, no, pero conectate, yo te invito, tu amiga, que es una señora muy querida por nosotros, una familia muy linda, que lleva nuestro mismo apellido, pero sin ese. Le dije, por favor, te paso a vos el link, pasáselo a tu amiga, queremos orar por ella. Y es más, yo les voy a contar algo. Cuando yo entraba a la panadería, ella se sentía incómoda. Como que, ay, viene este loco, que va a querer que yo vaya a irse con esos locos, porque estos son unos locos, porque eso de Dios y qué sé yo, va. La vi ayer. Sí, ayer fuimos con Bauti, sí, cuando veníamos de su escuela. Está totalmente sin pelos, estaba con una, ¿cómo se llama? No es un pañuelo, sino una cofia, con la boca tapada. Yo sé que el medicamento es muy invasivo y le puede estar haciendo muy mal. Y en medio de la panadería, con gente y todo, le digo, yo sé que estás dolorida, ¿querés que ore por vos? Sí, me dice, o sea, porque me duele toda esta parte del cuerpo, no puedo mover el brazo, yo sé lo que es eso. Y oré, le digo, buscate el dolor. No, es que a mí me duele todo. Buscar el dolor significa encontrar el punto neurálgico a donde Dios nos va a tocar. Es acá, acá, en las cervicales, en las lumbares. Hay un punto, porque es ahí a donde Satanás está atacando. La cuestión es que digo de muy mala gana porque
Yo sé que su dolor y su rebeldía a creer la tiene así. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Oramos? Vamos a ver por qué Dios nos enseña todas estas cosas y nos somete a todas estas cosas. Porque dice así: la oración del justo es poderosa y eficaz. El justo no es el perfecto, sino el que es justificado por Dios. ¿Cómo hacemos para ser justificados por Dios? ¿Por qué podemos orar por las personas y a distancia se salvan? Esta semana me llegó el testimonio de Alfredo Lowis, que yo por ahí lo pronuncio a su apellido tan mal. Bueno, lo escribo como lo pronuncio, bueno, así, estas cosas que uno tiene. Y ya le dieron el alta, ya no tiene nada, su cuerpo está limpio, ya no hay células cancerígenas, hay células de vida. Nosotros hemos orado con esta palabra, que su cuerpo se llene con células de vida y que desaparezcan todas las células muertas, todas las células cancerígenas. Y el Señor le ha concedido la gracia, a pesar de que al principio nos rechazó, porque cuando la familia nos vino a pedir que oráramos por él, le dije que por favor lo trajeran. Y él se negaba a venir. Porque la gente se niega a tener un encuentro con Dios. Y ¿saben qué? Si Dios no los viola, por decirlo mal rápido, ¿por qué lo vamos a violar nosotros? ¿Por qué lo vamos a invadir? Dios es un caballero. Tal es así que a los enfermos en la Biblia permanentemente les dijo: ¿qué quieres? ¿Quieres ser sano? Y si él no decía eso, el Señor... Entonces, ¿por qué nosotros? Vení que Dios te va a sanar, vení que... Hay que orar por él, como hemos orado acá. Nosotros no perdimos la esperanza ni la fe. Y hemos orado incluyendo momentos en que ni siquiera él sabía. Y cuando su sobrina me da el testimonio, me dice: muchas gracias por la oración, ha agradecido todas las oraciones. Yo me equivoqué, en una de esas la alegría hizo que pusiera yo el testimonio y no dejara que su sobrina explique todo lo que pasó, porque vale la pena, y espero que en estos días ella pueda explicar esto de Alfredo, porque hace un año lo desahuciaron totalmente. Y hoy está de alta. Y fíjense lo que dice Santiago en la carta. Explica en el verso 17 lo que hizo Elías. ¿Cómo oró Elías? Dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Igual. Hasta hacía la Biblia cordobesa como hago yo, como digo, hablaba mal el tipo. Elías es un profeta que bajó de las montañas en la época a donde el rey Acab era rey de todo Israel y su esposa era Jezabel. Elías fue quien mató a más de 400 profetas paganos y rescató junto a otro siervo del Señor más de 100 profetas del Señor. Pero él hizo algo. Vamos a enseñar esto por ahora. Dice: con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. La palabra con fervor en el hebreo original significa oró. O sea, parece que dijera 2 veces, confirmó, de rodillas, pidió que no lloviera. Muchas veces hay palabras que hay que repetirlas u orar muchas veces con fervor, de rodillas, en el aposento, en forma privada, como el Señor Jesús enseñó. Cuando ores, entras a tu aposento, a tu habitación, y de rodillas pidas. Y Él les dijo: ahora que estoy yo aquí en la tierra, Dios ya no es Jehová, Jireh, Elohim, Rafa, Yahweh, es tu Padre. Porque ahora ya podemos orar como hijos, no como extranjeros. Y dice que con fervor, de rodillas, oró, clamó Elías. Y después, fíjense que en el verso 18 dice: y volvió a orar. Ahí no dice con fervor, dice volvió a orar. Y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. O sea, Elías oró al principio pidiendo tal milagro, y oró nuevamente
para concebir otro milagro. ¿Qué quiere decir esta enseñanza? Que la oración es de todos los días, incluyendo cuando conseguimos ese milagro, porque ese milagro se concibió con un esclavo con un ayudante de parte de Elías, que lo hizo subir al monte Horeb, a donde desde ahí se ve el mar Mediterráneo, y subió 7 veces, hasta que le dijo: allá a lo lejos hay como una nube media esponjosa, así del tamaño de un puño de una mano. Y esa es la señal. A veces también oramos y no nos damos cuenta de las pequeñas señales, que comienza con una nube tan chiquitita como el puño de una mano, dijo el sirviente. Y oró, Elías dijo: esa es la señal, esa es la señal. Para la oración, ahí encontraron ese grillo, pobre grillo, lo vamos a correr. Hay un libro, el libro de Job, que es un libro en la Biblia que es un libro atemporal. ¿Por qué? Porque en realidad está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, más o menos al medio, pero se cree que ese libro es casi de la época del Génesis. Job, ¿quién fue? Job fue un varón muy rico que oraba muchas veces como hacemos nosotros. A ver, yo oro: Señor, te pido por favor que me ayudes a comprar un auto. Y te vas a comprar el auto, y si Dios quiere... ahí, ¿qué pasó ahí? Ahí dudamos. ¿Qué hacía Job? Job, por las dudas, él ofrecía sacrificios por sus hijos. Por las dudas, sus hijos metían en la pata. Él dice que ayudaba a la gente, se ponía en la plaza del pueblo, ayudaba a los necesitados, daba trabajo. Pero tenía en su interior algunas dudas, como muchos de nosotros cuando oramos. ¿Y será? ¿Y pasará? Me han dicho que ore, pero yo no sé. Prefiero que ore usted. Sí, yo puedo orar. Esther puede orar. Jerónimo puede orar. Auti puede orar. Matías, Paola, todos pueden orar. Porque la oración no son las palabras lindas que decimos de nuestra boca. Es lo que sale del corazón. Eso es lo que escucha Dios. Y yo lo traje en esta versión porque en Reina Valera, en la versión que debemos tener todos, como a mí me gusta leer la Biblia en casi todas las versiones. Entonces por ahí en Reina Valera dice: determinarás con tu palabra. En otros dice: declararás. Y yo voy a leer la palabra determinarás. Dice que ahí la palabra significa decidir, resolver, concluir, acordar, disponer, estipular, mandar, o sea, dar una orden, ordenar, decretar, fallar a favor de, diagnosticar. Todo eso significa determinarás con tu oración. Y en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, el verso 28 del capítulo 22 de Job dice así: prosperarás en todo lo que decidas hacer, y la luz brillará delante de ti en el camino. Para no ir a ciegas, esa luz que va a ir por ese camino nos va a alumbrar. ¿Quién es la luz? Cristo. ¿Quién es el camino? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir? Vamos a traducirlo de otra manera. Que todo lo que nosotros hagamos en Cristo va a prosperar. Que todo lo que nosotros decidamos y pongamos en oración, el Señor lo va a prosperar. Y Él no nos va a hacer andar a oscuras, sino que Él va a ser la luz que nos va a guiar por ese camino que vamos a emprender. Y si la gente tiene problemas, dice el verso 29, y tú dices: ayúdalos, Dios los salvará. ¿Qué es lo que hacemos acá? Cuando muchos de los que están acá, inclusive de los que han tenido milagros de sanidad de enfermedades, prácticamente de sentencias de muerte, nosotros que hemos pedido con nuestra oración que Dios los ayude. Nosotros no lo podemos ayudar, y esto que lo enseño permanentemente, lo enseño porque si nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, podemos orar por personas que ni siquiera hace falta la imposición de manos.
La Biblia dice que sí, que es bueno que impongamos manos. Algunos la imponen de esta forma, otros de esta forma, tomándolo de acá la persona, otro apoyando su mano en el hombro, otros predicadores prefieren no tocar a la persona para que esa persona no se confunda con que la mano de él lo salvó, porque la gente que viene acostumbrada a adorar imágenes, enseguida cambia una virgencita o un santito por un pastor. Y nosotros empezamos diciendo, nosotros no tenemos nada. ¿A quién le pedimos que lo ayude? A Dios. Porque dice así, si la gente tiene problemas y tú dices, ayúdalos, Dios los salvará. No dice tú los salvarás. Nosotros no tenemos nada. ¿Pero qué tenemos? Una fe, porque nosotros hemos estado enfermos, sin poder trabajar, trabajando y a veces no viendo los frutos. Yo le contaba a unas personas con las que nos juntamos el día miércoles, justo ese día antes de la oración, que en este país es el único país del mundo donde uno se puede fundir trabajando. Eso me lo dijo un empresario sentado en nuestra mesa con Esther cuando él vino con su señora acá. Esa frase me quedó grabada. Un empresario de muchos años, más de 50 años su empresa, y se fundió, le fue mal, le fue bien, se cayó, se volvió a levantar, le volvió a ir mal, le volvió a ir bien, tuvo épocas de wow, de mucho furor y otras que hubo que achicarse. ¿Y está mal? No. ¿Está bien? Tampoco. Lo que está bien es poner nuestros negocios en manos del Señor, porque Él no nos va a hacer andar por estos caminos oscuros donde no sabemos si nos va a ir bien o va a ir mal, vamos a estar arriba, vamos a estar abajo. Fíjense que dice en el verso 30, hasta los pecadores serán rescatados. Serán rescatados porque tienen las manos puras. Ahí habla de la imposición de manos. Porque nosotros, cuando hay personas en pecado, personas que puedan estar en adulterio, en fornicación, que puedan estar robando, nosotros oramos por ella y esa persona puede ser perdonada. Lucas, hay algo que, esto es lo que dejaba para poderlo explicar ahora. En Lucas, al Señor Jesús lo hacen entrar a la sinagoga un día sábado, ¿sí? El sábado. Y le dan los rollos, la Biblia no estaba ni en una notebook como acá, ni en una pantalla, ni en una Biblia encuadernada, prolijita, en varios idiomas, varias versiones, no. Los rollos canónicos, de ahí viene la palabra canon, o al revés, del canon viene la palabra canónicos, era donde se habían escrito todas las indicaciones que los profetas habían recibido del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces se los dan a nuestro Señor. Eso está en el libro de Isaías, pero acá hay una cosita, pequeña diferencia que si no lo estudiamos bien se nos pasa. Dice así, en Lucas 18, en Lucas, en el verso 18 al 26, dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, decía la Escritura hecha por Isaías. Isaías 61 dice esto: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo es sanar a un quebrantado? Personas que cuando comenzamos a orar comienzan a llorar. Hace una semana atrás más o menos, por una señora que comenzamos una relación comercial, ella comenzó a decirme cosas, pero todas relacionadas al negocio, por supuesto, nada raro, y le digo, ¿yo puedo orar por vos? Si no te ofende. No porque yo me haga el santo a cada rato, no, porque de ahí viene este tema de la hipocresía. Si nosotros estamos acá, consagrados por el Señor para poder orar y vemos los resultados, ¿por qué a veces Dios nos manda a orar por estas cosas así? Yo decía, Señor, ¿estás seguro? ¿Seguro que hay que orar? Le digo, porque a veces hay gente que me ha dicho, no me escribas nunca más. Y uno dice, me equivoqué. Otros me han dicho, ¿para qué quiero ser próspero si yo ya soy millonario? Miren, yo he tenido cada una.
¿Por qué? Y porque a veces sin querer quiero ser más bueno que Dios. Y nadie es más bueno que Dios. Y cuando comencé, esta señora ni siquiera había comenzado a orar, sino que se largó a llorar, se quebró de una manera terrible y me contó su problema. Estamos orando por ella, está en el grupo. Y pudimos orar, y pudimos orar nuevamente, igual que por otra señora que está aquí en Río Segundo con su problema de cáncer, que yo la estoy animando permanentemente a que un día pueda venir, o que la gente que me trajo sus datos me pueda traer ropa para poder orar por ella, porque sé que no está bien. Y el Señor, cuando dice me ha enviado a orar a los quebrantados de corazón, si nosotros nos quedamos ahí y estudiamos todo el Antiguo Testamento, no vamos a encontrar en ningún lugar que Dios oraba por estas situaciones. Sí, cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, les dio el agua, les dio la comida, les dio el maná, la carne a través de las aves. Pero cuando iban a cruzar el Jordán, en el libro 6 de la Biblia, que es el libro de Josué, les dijo: ahora vos tenés que ser fuerte y valiente, hermano. Dijo a Josué: ahora te toca a vos. Sí, yo peleé tus batallas. La primera batalla que pelean contra Acab, Moisés levantaba las manos, y cuando él levantaba las manos, el pueblo de Israel ganaba la batalla, y cuando él se cansó y bajaba las manos, perdían. Así que su hermano Aarón y Nun lo sentaron en una piedra, le tenían las manos ahí, y hasta en eso Dios se preocupó, en ver cómo un pueblo de varios millones de personas que habían sido durante 400 años esclavos y jamás le habían dado una espada, se podía autodefender. Pero después que aprendió, después que le sacó a esa generación esa mentalidad de esclavo, de que todo me tiene que dar, a mí me tienen que dar, porque yo hago, pero me tienen que dar, y creó una mentalidad de emprendedores, los hizo cruzar al Canaán, que era la tierra prometida. La traducción de cananeo significa comerciante, aquel que sabe comprar y vender y conoce las reglas del mercado, comerciante. En ese mismo mercado Jesús echó a todos los mercaderes que vendían cosas a cambio de salvación, las tórtolas, cambiaban monedas del templo por monedas de Roma. Bueno, todo esto que podemos explayarnos en otro momento. Y dice que a pregonar también la libertad a los cautivos. De esta palabra de Isaías, el pueblo de Israel creyó toda la vida que el Mesías venía a liberarnos del poder de Roma, ese poder político. Pero Jesús vino a libertarnos de un poder mayor que el político, que es el poder de las tinieblas. Por eso Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no contra una persona, sino contra gobernadores, potestades, huestes de las tinieblas, huestes espirituales. Esa es la libertad que nos vino a dar. Y vista a los ciegos. Miren, hasta ahí nadie había hecho ver a los ciegos de nacimiento. Jesús sí. Y a enrollar, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo, a los oprimidos por el infierno, como hablábamos con Bauti, que es mi nieto que está acá. Hay veces nosotros sabemos que Dios ya escribió nuestra historia, ¿no es cierto, Bauti? Pero el diablo a veces se mete y hace que en la escuela no hagamos todas las tareas. Es una deducción de él, me contaba él, su abuelo me dice: mirá, que Dios ya escribió nuestra historia. Y a veces se ve que el diablo me hace que no haga la tarea. Pero oramos para que Satanás no tenga arte ni parte ya, ¿no es cierto?, en la vida de nadie. Y comenzó a decirles hoy, después que terminó esto dio libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable. Ay, me salté esta parte que es hermosa. A predicar el año agradable del Señor. Quiere decir el año en el que el Señor nos hizo entender la razón de por qué lo seguimos. Ese es el año agradable. El año en donde la razón de Dios en nuestras vidas cobra sentido. Eso es por lo que hemos venido orando todo este año.
hemos venido orando para ver frutos, para cosechar de lo bueno que hemos sembrado. Y aquel que no pudo sembrar lo bueno también va a cosechar lo que sembró, que es lo malo. La apatía, la falta de continuidad, la falta de fe. Oro, pero vaya a saber si me va bien. Pido, pero vaya a saber. Siempre Dios le da a los otros y se olvida de mí. A la final todos tienen menos yo. Esas palabras. Esas palabras que ni siquiera nos animan muchas veces a seguir luchando, porque perdemos la lucha antes de empezar. Nosotros recién hablábamos con los chicos, que también son jugadores de pádel, que yo juego al pádel a pesar de mi sobrepeso y no me gusta perder, por eso me preparo, me subo a la bici, hago de todo para no tratar de no perder tan feo, y gano y pierdo, como en todo deporte, pero es porque nos gusta prepararnos para lograr esos objetivos. Fíjense cómo termina esta parte. Y los ojos de la sinagoga, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en Jesús, en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? El hijo del carpintero, dice otra versión. Pero acá el detalle que quiero que vean es que Isaías, en el capítulo 61, dice que después que el Señor dijo que el Mesías iba a decir todo esto: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar la buena nueva, libertar a los cautivos, hacer ver a los ciegos. Dice, y cerró el libro. Fíjense lo que dijo Isaías. Bueno, yo les voy a decir algo. En aquella época no había libros. No había libros. ¿Qué libro cerró? Después que el Señor inauguró el tiempo de gracia, cuando cierre el libro, va a comenzar el tiempo de las calamidades. ¿De qué libro está hablando? Del libro de la vida. Por eso cuando nosotros a una persona le hacemos decir que dar gracias a Dios, confesar con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, que el poder de su Padre Celestial lo resucitó de entre los muertos, le pedimos perdón por nuestras ofensas, le pedimos perdón por todo aquello que lo ofendió y le pedimos que escriba nuestro nombre en el libro de la vida, es porque cuando ese libro se cierre va a haber el llanto y el crujir de dientes y no va a haber más la posibilidad de este tiempo de gracia. Vuelvo a repetir, la gracia no sustituye la ley. La ley, esa que Moisés recibió en el monte, que estaba en piedras, en tablas de piedra, hace que nosotros sepamos que no podemos, por ser pecadores, cumplir todos esos mandamientos. Pero solamente lo podemos hacer por la gracia. Somos salvos porque confesamos con nuestra boca para salvación, así dice la palabra. Lo podemos hacer ahora porque este es un periodo de gracia de más de 2000 años. Esa es la longevidad y la longanimidad de nuestro Señor. Y podemos también hacerlo y hacer que otros puedan entrar. Pero hay algo más. Para poder ser efectivo cuando oramos, nosotros tenemos que tener algo que es la llenura del Espíritu. Porque si no, nuestras oraciones parece que no salen, o como dice un pastor amigo, no suben más allá del techo, se nos llegan al cielo. ¿Cómo tenemos la llenura del Espíritu? Y ahí está uno de los grandes misterios de la Biblia. Que nosotros lo podemos ver que cuando fue el ministerio de nuestro Señor Jesús, no empezó antes de ser bautizado. Por eso a su mamá le dijo: madre, todavía no es mi hora y vos querés que transforme el agua en vino. Dijo: es tu hora. Ya la confirmo, chao, es tu hora. Pero después de ahí, ¿qué hizo? Fue bautizado. Y después de ahí, ¿qué pasó? Fue llevado al desierto, fue tentado, resistió la tentación
Y ahí comenzó su ministerio diciendo: ahora arrepentidos, porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentimiento es cambio de mente. Pidan perdón. Ese es el tiempo de gracia. ¿Hasta dónde? Miren, hasta cuando el Señor vuelva. Y va a volver, porque así como nosotros podemos creer en esto, podemos creer en su vuelta, porque su palabra es santa. ¿Qué cambió la ley con la gracia? La cruz. Porque si nuestro Señor no hubiera sido obediente, y obediente hasta muerte de cruz, como dice la palabra, nosotros no estaríamos disfrutando de esto. Por eso Él dijo, una de las oraciones a donde nuestro Señor ora en el Getsemaní, y dice que de su sudor caían como gotas de sangre. Está hablando de qué. Sí, puede ser muy tipo Hollywood. ¡Guau! Le caía sangre como sudor. Sí, está todo bueno. Pero esto en el mundo espiritual, ¿qué significa? Que aquella sangre que derramábamos por el cordero, por ese animal que matábamos para perdón de los pecados, iba a salir, esa era su sangre que iba a ser derramada para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Antes ese cordero era para la expiación del pecado de una persona. Y el sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, hacía lo mismo para el perdón de toda la ciudad, de toda la congregación. Pero la sangre que Jesús derrama con su sudor y sus lágrimas en el Calvario es para el perdón de todos nuestros pecados. La cruz inaugura un tiempo. Hasta cuando vuelva nuestro Señor en esa nube a donde Juan lo vio. Por eso, y lo vuelvo a enseñar, el Evangelio de Juan se escribe después del Éxodo, porque Juan cuando lo vio y dijo, ¡ay, este era el Verbo! Y en el principio estaba con Dios, porque el Verbo era Dios. Así, fácil. Jesús era el Verbo. Él era Dios. Y su Padre hizo todo esto para que este mundo fuera estrado de sus pies. En el libro de Éxodo, y esto ya vamos terminando para comenzar la oración por las personas que lo necesitan, dice que adorarás a Jehová tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré de ti las enfermedades. Miren, esto es importante que en todas las casas, todos los que ya conocen la palabra, oren por los alimentos, para bendecirlos. Señor, te doy gracias por estos alimentos. Señor, conságralos en acción de gracias en tu nombre, o para el bien de nuestro cuerpo, o bendícelo, o la manera que ustedes quieran dar gracias, porque Dios no solamente nos provee en la comida, sino en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la espiritual. Esto son herramientas. Yo recién dije, ¿cómo es la llenura del Espíritu Santo? Después del bautismo. No hay otra manera. Cuando Jesús fue bautizado y Juan lo tuvo ahí bajo el agua, cuando ascendió, dice que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y se sintió una voz desde el cielo que dijo, este es mi Hijo amado. A partir de ahí, el Espíritu Santo comenzó a obrar y pasaron cosas a partir de ese momento que no pasaron en toda la Biblia, de ese momento para atrás, pero que siguen pasando al día de hoy. Por eso nosotros, creyendo en el bautismo, en la inmersión en agua y creyendo en la llenura del Espíritu Santo, nosotros podemos orar tranquilamente y en fe, sabiendo que el que va a hacer la obra es Cristo, es el Espíritu Santo. Él es el que puede sanar, liberar a los que están cautivos, a los que están oprimidos, a los que están enfermos. En Números dice así, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Esta es una bendición preciosa. Y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pablo vino a decirnos y a enseñarnos que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios y que ya nos alegremos de antes. O sea, yo me alegra, ¿sabes cómo me duele todo esto? Me decía la señora, alégrense, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará vuestro corazón, porque eternamente Dios nos ha querido venir a dar paz,
Aún en medio de las tormentas. Cuando él dormía en la barca y los apóstoles le despertaron, lo primero que hizo, saludar a la tormenta, le dijo Shalom, que significa paz. ¿Y la tormenta qué? Se calmó. Entonces, ¿cómo vamos turbados? A veces tenemos contradicciones de las mismas cosas que nosotros hacemos. Encarar algo si no tenemos paz. Tomamos decisiones en medio de la tortura, en medio de, bueno, hoy no voy a hacer, porque hoy me enojé, me voy, me cierro la puerta. Miren, en los negocios, como en la vida de la política, en la vida de las instituciones, el que se enoja pierde. La frase es otra, ¿no? Pero más o menos por ahí para que usted lea. El que se enoja pierde. El Dios dice, mira, yo no quiero que vos pierdas. Por eso, para que vos no estés enojado, te doy paz. Tan simple. Mateo 21 dice, y todo lo que pidieras en oración, hay una condición, creyendo, lo recibirás. ¿Creímos realmente? ¿O empezamos, bueno, si Dios quiere? Eso no es creer. Eso no es creer. Si yo pido una oración o oro por algo, por alguien, es porque creo que la obra de Dios es más grande que yo mismo. Que no es mi ego el que está orando, no es mi ego el que está bendiciendo. Nosotros podemos ir a las casas, hemos ido a casas de familia, casas de personas que están escuchando, hemos ungido las puertas, las ventanas, las habitaciones, hemos traído paz. Hay gente que me contaba que no podía dormir, que la única manera cuando se despertaba era dormir del lado de los pies. Se decía, nunca me pasó. Yo duermo al mismo lado, no tengo problema. Porque la gente busca 1000 maneras de hacer algo y no lo busca Dios. 1000 formas que por ahí oyó. Por eso hoy hay tantas distracciones, de tantos cultos, de tantas cosas que nos hacen saber más de otras sectas que del mismo Dios. Yo le decía recién a otra persona que no sea problema, que en el mundo dice tendremos aflicciones, y le dice confía, yo vencí el mundo. Que ser fuerte y valiente para enfrentar lo que sigue, dice, Señor, pero si vos estás acá, levantabas las manos y yo ganaba, ¿por qué ahora tengo que hacer todo yo? Seguí levantando las manos. No, dice. Esta parte es tuya. Vos. Tenés que vos pedir. Por eso dice, si ustedes oran por personas que están en pecado, van a ser perdonados. Si ustedes oran por personas que están enfermas, van a ser sanadas. Si ustedes oran por personas que están en cautiverio espiritual, en dolor, en aflicción, van a ser liberados. Mateo 9 dice algo que hay que también aprender cuando oramos. Dice que había 2 ciegos que lo seguían y gritaban a grandes voces. Él había había cruzado el mar y comenzaba de este lado de la tierra a orar. Y dice así, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David, porque de la descendencia de David, de la tribu de Judá, ellos sabían que iba a venir el Mesías. Y llegado a la casa de quién, a la casa de Jesús, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Fíjense que Mateo lo vuelve diciendo que cuando oremos tenemos que ¿qué? Creer. Jesús le dice, ¿ustedes creen que yo los voy a sanar? O sea, cuando oremos por una persona, ¿vos creés que esta oración te va a sanar? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Si nosotros invertimos estos pasos, vení que yo te toco y después creéis. No funciona así. Si ustedes quieren saber cómo funciona esto, la persona tiene que creer, tiene que tener fe. ¿Y vos crees en Dios? Sí, mira, yo sé que hay una fuerza superior. Bueno, entonces vos crees en una fuerza.
No, yo te hablo de Dios, ese Dios que te consuela, ese Dios que eternamente vino salvando a gente, vino sanando a personas, que hay testimonio de eso y que no solamente es un cuentito de un libro de fantasía que se contó allá y que la palabra Biblia significa biblioteca, un montón de libros, sino que hoy hay gente que está dando testimonio que ha sido sanada de algo que la medicina lo desahució, de cáncer. Y sí, te dice la gente, bueno, dice, si usted quiere, ore. Bueno, pero con esa fe no vamos ni para atrás ni para adelante. Esto es como cuando va a ganar Belgrano. Nosotros de Belgrano estamos sufriendo últimamente, así que ahora sí, cuando juega Belgrano decimos, ojalá que empate, porque eso ya no es perder. ya nos conformamos con el empate. Pero acá en Dios no es así. Acá en Dios es o crees o no crees. Y la fe es ese pequeño grano de mostaza que nos permite decirles a nuestro gran problema, a esa montaña, que se eche al mar, o sea, que se salga de nosotros. Por eso nosotros podemos orar y decirle, Satanás, vos ya no tenés arte ni parte en nuestra vida. Porque lo hacemos con fe, lo hacemos creyendo. Porque todo lo que va a pasar, ¿por qué vamos a ver resultados? Si oramos, porque esos son resultados conformes a nuestra fe, a lo que hemos declarado. Pero si nosotros estamos declarando en fe que vamos a emprender algo que nos va a ir bien, pero en fe decimos, bueno, vaya a saber si esto se va a vender. Yo voy a comprar esto para vender. Ay, voy a ver si no me clavo con esto. Voy a ver si... Acá tengo hermanos que están en política. Y son unos luchadores los dos. Luchadores, y por eso tienen todos los cargos que han tenido. Y ellos saben que la tienen que pelear. Y están ahí, la pelea. Y están donde merecen estar porque siempre tuvieron esa confianza. Siempre en estos momentos me acuerdo de la palabra de mi mamá, que me decía, como mi hermano mayor trabajaba en el ferrocarril y yo también estaba en una escuela técnica, me decía, cuando vos te recibas yo te voy a lavar mameluco. No, mamá, yo no voy a usar mameluco, yo voy a tener una oficina. Entonces yo te voy a lustrar la placa, me decía mi mamá. La única que confiaba en mí era mi mamá. Y yo mismo, porque yo sabía que iba a llegar a donde yo quería llegar. ¿Por qué? Y porque mi mayor límite era yo mismo. Esto hoy que lo puedo entender de la manera en que Dios quiere que lo entienda, yo sé que no soy yo mi límite, es Cristo. Entonces todo lo que pongo en Él, todo lo que emprendo, Él es el camino, Él es la luz, Él es la verdad, Él es la vida. Como dice el Salmo 23, Él me va a tomar de su mano y me va a guiar por sendas de justicia. En ese Salmo hay una parte muy linda que dice, adereza mesa delante de mis angustiadores. O sea, no te está diciendo no vas a tener angustia, sino por cada angustia que tengas, quédate tranquilo, yo ya te preparé la mesa, si festejamos, vamos festejando. Porque vos vas a ganar, porque estoy en tu vida. Para terminar, Marcos 9:29, Él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué tú pudiste echar a los endemoniados que estaban ahí y nosotros no? Otro detalle más. En el Antiguo Testamento jamás se habla de que se echaron personas endemoniadas, pero ahora en el Nuevo Testamento sí. Habla de los demonios, habla de las personas liberadas, porque Jesús vino a eso, a liberar a los cautivos, a los oprimidos, y los liberó. Y este es el testimonio. Y cuando los apóstoles quisieron hacer lo mismo, porque no estaban acostumbrados, Él les dijo, mira, este problema tenés que ayunar, y tenés que orar, y orar mucho. Esos demonios que a veces son fuerzas invisibles que nosotros nos vemos, nos tienen atado ¿en qué? En el trabajo, en las finanzas, nos tienen atado en los objetivos. Parece que siempre nos va mal. Hacemos y nos va mal. Pero si Dios quiere que nos vaya bien,
Pero hay fuerzas que nosotros no vemos, por eso son invisibles. Porque el diablo hace eso. No se da a conocer. No te dice, viste que te fue mal gracias a mí. No hace eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ayunar y orar. Orar, orar, orar. Mañana, tarde y noche. Dice que Daniel oraba 3 veces al día. Usted, por lo menos 3 veces. Por lo menos. Y oren de un tema. Oren por sanidad. Nosotros oramos muchas veces a la semana por mucha gente. Y el Señor responde. ¿Pero por qué responde? Porque Él quiere mostrar su gloria. El Señor este año nos va a hacer cosechar cosas que hoy ni siquiera imaginamos. ¿Por nosotros? No, es por amor de su nombre. Así dice la palabra. Es por Él. Porque todas las plagas que vinieron contra Egipto no fue para convencer al faraón. Porque Dios le dijo a Moisés, a este le voy a endurecer cosas que no te largues. ¿Sabes por qué necesito? Dame un tiempito, yo le voy a mandar 10 plagas, pero para que crean los mismos judíos, los que estaban ahí, los mismos israelitas no creían. No creían en Moisés, no creían en Dios. Y hasta Moisés dudó. Cuando estuvo frente a la zarza, le dijo, Dios, ¿qué tenés en la mano? Una vara, tirala, y se hizo una serpiente. La agarró, se volvió a hacer vara. Pero le volvió a dudar. Cuando estuvo frente al Mar Rojo, dice que clamó a Jehová y le dice, Dios, ¿por qué me clamas a mí? Porque mirá, allá vienen los egipcios, nos van a matar y este es el mar, si cruzamos acá nos ahogamos. Y le vuelve a decir, ¿qué tenés en tu mano? Una vara. Y cuando tocó el mar y dio el primer paso, el agua se abrió. Ese paso es el paso de fe. Esa vara es Cristo. Con Cristo tenemos la posibilidad de dar ese paso de fe. Así que ahora sí, amado Padre Celestial, gracias Señor te damos porque tú nos permites aprender día a día cómo llegar al trono de tu gracia, ante el altar de tu cruz, arrodillarnos frente a ella para pedirte que tú nos guardes, nos cuides, nos sanes, nos protejas a todas aquellas personas que están en necesidad, a todos aquellos padres y madres que puedan estar necesitando el pan para sus hijos, llegar a fin de mes, pagar sus cuentas, pagar el alquiler. Señor, te rogamos que ahora tú te muestres en gracia, en gloria, en verdad, para todos aquellos que tengan sueños de emprender algo, Señor, que tú seas la luz que alumbre su camino para poder llegar a donde ellos necesitan llegar, porque tú has puesto en su corazón eso que ellos hoy están sintiendo, ese emprendimiento, ese proyecto, ese contrato, esas oportunidades de negocios, todos lo has puesto en su corazón. Señor, guíalos por sendas de justicia por amor de tu nombre. Señor, aunque tengan angustias, aunque pasen por valles de sombra, por valles de muerte, por momentos oscuros, por tormentas, aunque parezcan que esa cantidad de problemas son tan grandes como una montaña, ayúdalos en fe a que con su boca y con su palabra muevan todo obstáculo, oren creyendo que lo que piden les va a ser concedido. Señor, a todos aquellos que necesitan de riquezas, Señor, dales esas riquezas. A todos aquellos que necesitan de sanidad, Señor, dales sanidad en su cuerpo. Quita todo dolor, quita toda angustia del alma, del espíritu, toda emoción negativa, todo pensamiento negativo. Señor, limpia su mente, sana su corazón. Esa palabra de arrepentimiento, metanoia, cambia su mente. Señor, dale fe, dale, Señor, una medida de fe conforme a tu gracia para que podamos ver todos, Señor, las maravillas que tú tienes para nosotros. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, hoy oramos para que tú guardes, bendigas y cuides las familias de todos renovados en Cristo, por las madres, por los padres, por los hijos, abuelos y nietos de esta congregación. Señor, oramos para que el trabajo de todos nuestros hermanos sea digno, para que podamos estar bien remunerados, obtener las ganancias que necesitamos, que hemos proyectado. Señor, que podamos renovar y
y firmar contratos de negocios, trámites en tribunales que se aceleren a favor de tus hijos, juicios a favor de tus hijos, herencias, Señor, a favor de tus hijos, que podamos recibir la herencia de los cielos, que puertas de los cielos se abran y se derramen bendiciones de riqueza, de abundancia, de prosperidad, de sanidad sobre toda esta casa, sobre todos renovados en Cristo, sobre todas las casas de mis hermanos, desde Jujuy hasta La Quiaca y desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, hasta la Antártida, Señor. Bendecinos, Señor, que podamos cobrar todos aquellos trabajos que hemos realizado, que la ciudad de Córdoba y toda la provincia de Córdoba sea bendecida con tu gracia, que toda la provincia de Jujuy, de Buenos Aires y toda la República Argentina reciba tu bendición. Este es un tiempo de bendición, de caminar en fe. Oramos por los niños de esta congregación, principalmente por Máximo, Señor, para que él pueda superar todos estos obstáculos que él tiene en su vida, de afectos, Señor, de atención, Señor, de falta de cuidado. Señor, ahora cuídalo. Enviamos ángeles alrededor de su vida para que pueda, Señor, terminar perfectamente su año escolar. Oramos por Emilia Gómez, por Elian Toledo, por Bautista, por Martina, por Mateo, por Isaías, por Lorenzo, por Marito, por Mario, por Bastian, por Facundo Moncada. Oramos por la sanidad plena de Miriam Miñola y por su marido Carlos Nardi. Oramos por Nelly, por Lucía, su nieta Lucía, Camila y Emilia, por los vecinos de este barrio y de esta cuadra y por todos los vecinos de todos los barrios representados aquí. Oramos por la vida de Rosa, por la vida de Isabel, por la vida de Graciela Mazal, de Gloria. Oramos por Julián Reina, Señor. Oramos por Miriam para romper todo espíritu de suicidio. Oramos por Bruno, Pablo, Damián, Jaime, dándote gracias por su recuperación y por sus nuevos proyectos. Gracias por la recuperación de Catalina y Simón. Señor, oramos por Alejandra Daez, por Roque del Valle Daez, por Joel Ibarra, por Lucas Machado, por Facundo Escudero. Oramos por Pablo Hernán Botegoni, para que Pablo pueda tener un encuentro genuino contigo, Señor, y cambie de ahora en más su vida. Oramos por Beatriz Cisterna, por su padre, sus hijas, Dayana, Rebeca y Priscila. Oramos por Isabel Pacheco, Emiliano Quiroga, por la operación de su corazón, por Alicia Ferreira, por Marín Luna, por Alfredo Lowy, dándote gracias, Señor, porque en su cuerpo ya hay células con vida, matando a todas aquellas células enfermas. Oramos por la vida de Natalia. Tócala, Señor, tócala ahí, para que este cáncer en sus pechos desaparezca totalmente y ella vea tu luz, y con lazos de amor tráela a tu reino. Oramos por Lidia Agüero, por Cristina González, por Liliana, por Ana Karina Simone, Daniel Vilches, por Melissa Ávila, Señor, esta hija amada de este matrimonio tan querido, que su cáncer, Señor, está en plena lucha, Señor. Enviamos así células de vida. Ahora, Señor, manifiéstate con gracia, con gloria y con verdad, y reemplaza toda la célula muerta, toda célula cancerígena por células de vida. Señor, que el tratamiento oncológico sea lo más leve posible. Oramos por Amalia Sanz Pardo, por Nieves, por Maribel, por Lourdes, por Rafael, por Luciano, por sus hijos, sus nietos, por Antonia Sanz Pardo, por Susana Alani y su hija Melissa, por Angie Vega, su marido Adrián Vega, que está en España, Nelly Dalani, Rubén Canelo, por su salvación, por Pablo Ceballos, por su operación en China para recuperar su vista, por Paola y por Matías. Señor, por esta casa amada, guárdalos, cuídalos, prospéralos en todos los proyectos que ellos emprendan. Señor Jesús, te damos gracias también por Jessica, por Armando José Luque, Jacqueline del Valle, Valentín Hidalgo, Vero Valverde, Gustavo Ariel Barrio Nuevo, Sandra Freitas, Jessica y su hijo Isaac con autismo. Oramos por Cristian Suaznavar, Eva Ortega, Beatriz Luna, por ese trasplante de riñón, por Mauro Torres, para que sea liberado prontamente de donde él está, por Verónica Busetti, su mujer, por su madre, Cristina Almirón. Oramos por Silvia Escabone, por Verónica, por Emilio, por todos sus hijos y los nietos de esa casa amada, por Lidia Ávila, por Miguel Morales, por Valentín y Rodrigo Morales, por Marilo Ortiz, por todos los hijos y nietos de esta familia allá en Jujuy. Oramos por Ana María Arrieta y Claudio Lafer. Oramos por Viviana Sobra, Jorge Moreno, por su hijo Sebastián Moreno. Oramos por Gabriela Viola, por este cáncer en su sangre. Señor, para que sea disipado todo cáncer y sean enviados ángeles con vida y vida en abundancia.
Oramos por Carlos Fernando Bardina y Edna allá en Colombia, por Carliño, su hijo, la madre de Carlos, por María Paula, la madre de Bastián. Oramos por José Neto, por Hugo Vilche, Fernando Andrade, Ever Moll, Sebastián Shaw. Oramos por Pablo Jiménez, Francisco Jiménez, por Mirta Sargenti, por Sara Figueroa, por sus hijos Abigail, Viviana, Maura, Eugenia y Lara, internada por golpes. Señor, oramos por sus nietos, por Gabriela y Walter, por su matrimonio, por Belén Rodríguez y sus hijos, por la salud de Aurora y Osvaldo, y por la voz de los mártires para que la palabra de Dios siga llegando a todo el mundo. Oramos por Romanos 4:18. Señor, aunque el tiempo haya pasado, aunque a veces parezca, Señor, que nuestras oraciones no son respondidas, aunque a veces parece que el tiempo de espera es largo, Señor, renueva nuestra esperanza contra esperanza como lo hizo Abraham, porque sabemos que tu promesa se cumple, porque tú eres un Dios santo, bueno, perfecto. No eres un Dios que miente, sino que tu palabra es fiel. Y cuando salió de tu boca no vuelve vacía. Va a volver con la cosecha abundante, Señor. Hoy, como en esa nube, Señor, el siervo de Elías vio, así damos testimonio, Señor. Estamos viendo la recompensa para todos renovados en Cristo. Señor, estamos viendo el aire de la lluvia, Señor, ese olor a ozono que va a regar las viviendas, las casas, los trabajos, la salud, el cuerpo de todos renovados en Cristo. Estamos viendo, Señor, la cosecha, estamos viendo la salvación. Lo creemos, lo declaramos, nos determinamos a creer, Señor, en tu bendición, en tu fidelidad y en tu gloria que va a ser derramada sobre toda esta casa, y que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos acompañe durante todos los días de esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.